Acrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal? Muy buena noche tengan todos los cibernautas que cada semana nos hacen favor de sintonizar y estar con nosotros. En este 24 de agosto de 2023, el tema a debatir es las resoluciones de la Corte Interamericana y la soberanía nacional. Un gran tema. Bien, y bueno, como siempre tenemos de lujo todos nuestros gentes aquí en Noche de Debate. Tenemos un panel de lujo. Está con nosotros el doctor José Manuel de Alba. Él es magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Séptimo Circuito. Buenas noches, doctor. Buenas noches, qué gusto. Y el doctor Raúl Pimentel Murrieta, magistrado en retiro del Poder Judicial del Estado de Veracruz y catedrático de nuestra Casa de Estudios. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Y como siempre, desde luego, nuestro compañero, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, que él es director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, investigador SNIT e investigador de la Universidad Veracruzana, y quien es co-conductor de este espacio informativo desde hace más de 10 años. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Bien, el equipo de producción que encabeza el doctor Héctor Montes de Oca nos ha preparado un video inherente al tema que vamos hoy a debatir. Así que, adelante, video. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en todo momento ha mostrado su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador y se ha ido en contra de los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mayo pasado, convocó a funcionarios de su administración y a presidentes municipales para que lo acompañaran a realizar una marcha en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que este poder invalidara el Plan B en materia electoral. Mientras que este mes se llevó a cabo un cónclave de municipios veracruzanos para fijar también un posicionamiento en contra del Poder Judicial, porque les preocupa que estén liberando presuntos criminales, esto en el marco de la posible anulación de la prisión preventiva. Estas son tan solo algunas de las acciones que se han emprendido en Veracruz para atacar al máximo tribunal del país. Bien, pues vamos a darle inicio a todos los cuestionamientos que son inherentes al tema que hoy vamos a abordar. ¿Viola la soberanía nacional que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene el Estado mexicano a acatar diversas disposiciones normativas no previstas en la Constitución Federal, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Señor magistrado de Alba, ¿usted qué opina de esto? Gracias. Bueno, diría yo aquí, haría más que una opinión, haría una interpretación de lo que resultó de la reforma del 2011. Vamos a manejar que antes del 2011 teníamos un sistema de jerarquías, de normas entre los tratados internacionales y la Constitución. Se manejaban que uno estaba por debajo del otro en la norma de jerarquía, y cuando un tratado internacional no coincidía con la Constitución, la Constitución era la que imperaba por una cuestión de jerarquía. Tenía una cierta razón de ser. Los tratados internacionales se incorporaban al sistema jurídico mexicano por medio de un procedimiento de legitimación un poco más light en relación de lo que podíamos decir de la Constitución. ¿Cómo se incorporaban los tratados internacionales? Pues el presidente, en términos del artículo 89,
de la Constitución, se iba y firmaba un tratado internacional, ¡pum!, y lo traía a México y se lo pone a consideración del Senado, y el Senado nada más con una aprobación de mayoría simple, con eso tenía. Entonces, la legitimación, el peso de los que votaron, la legitimación democrática es un poco baja, digamos, pues más light, diría yo, no quería usar una palabra en inglés, bueno, en este caso, y esto es la razón. En las reformas constitucionales son diferentes. La Constitución, para que en la Constitución se lleve a cabo, la Constitución en el artículo 135 da un procedimiento muy pesado para poder, o de cierta dificultad, para poder incorporar algo a la Constitución, porque en esa se tiene que hacer por la mayoría calificada de ambas cámaras y la aprobación de todos los estados de la Unión, ¿no?, de los congresos del Estado. Esto daba un peso diferente, pero resulta, y entonces decía, los tratados internacionales están por debajo, pero la reforma del 2011 nos dice algo diferente. Dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Los tratados internacionales a partir del 2011 se incorporaron a la Constitución con una legitimación democrática del mismo peso. No viene, si bien se firmaron por el presidente y el Senado con una legitimación más baja, para mí, al entrar al 200 en el 2011, entraron con toda la legitimación porque se incorporaron con el proceso democrático. Fue la soberanía del Estado mexicano, ¿sí?, representada en el Congreso Reformador, Constituyente, como le quieran señalar, ¿sí?, el que los incorporó directamente. En esa Constitución, el Estado mexicano dice, en la reforma del 2011, dice, el Estado dice, reconocerá todos los derechos humanos. Y son iguales los derechos humanos de carácter de origen internacional que los de origen constitucional, son iguales. Pero además de eso, que es muy importante, incorporó lo que se llama sus garantías. ¿Qué son las garantías? Los instrumentos con los cuales se hacen efectivos. Las garantías pueden ser como una póliza de garantía. Alguien va a un centro, a una tienda de lujo o una tienda de México con nombre de equipo de fútbol de la liga inglesa, por no decir Liverpool, y ustedes llegan ahí y compran, adquieren un bien. Si adquiere ese bien, y ese bien no vale mucho, sino usted va a valer más o menos en función si tiene garantía. El bien es el derecho humano, y luego hay una póliza de garantía. Esa póliza de garantía es la que nos garantiza el uso y la fórmula sobre cuáles los puedo llevar acá. Y el juicio de amparo es el instrumento o el taller donde se reparan esas garantías. Pero el Estado mexicano en la Constitución no solamente reconoció como taller o como garantía las nacionales, sino las que están en los tratados internacionales, y reconoció con ello como garantía lo que dice la Convención Americana y como garantía para reparación de los derechos humanos la Corte Interamericana. No está fuera de la Constitución, está dentro de la Constitución, y por ende soberanamente aceptamos eso para resolver nuestros derechos humanos. Se tomó una mayor protección, una doble garantía, desde mi punto de vista, cuando se aplican los tratados internacionales o las resoluciones de la Corte Interamericana. No se está violando la soberanía. Uno mismo aceptó, el Estado mexicano aceptó, en este caso, la competencia. Y además, una cuestión muy importante, cuando se firman los tratados internacionales, si yo no me quiero someter a algo de los tratados internacionales, pongo una reserva. México, cuando asume y firmó los tratados internacionales y los incorporó a la Constitución, no le puso ninguna reserva. La única que hay es en relación con la cuestión religiosa, nada más. Es la única reserva que siempre ha planteado. Las demás las aceptaba. Entonces ahora no puede, porque además firma tratados internacionales en los que dice que su derecho interno no puede oponerse a los tratados internacionales. Pero todo lo hizo por un Estado soberano. Ese Estado soberano aceptó esas reglas para dar una mayor protección a los derechos humanos. Desde mi punto de vista, no se viola nada porque está dentro de nuestra Constitución el acatar las resoluciones de la Corte Interamericana. Entonces, en concreto,
no viola la soberanía nacional que la Corte Internacional de Derechos Humanos argumenta. No, porque en base a su soberanía aceptó la competencia y las resoluciones de la Corte Interamericana. Creo que está dentro de su soberanía haber aceptado eso. Muy bien, no, pues muy claro, queda claro. Así que no hay para atrás, ¿no? No hay vuelta. Solo desconociendo los tratados internacionales, como lo han hecho algunos estados, como Nicaragua, si no me recuerdo, Venezuela. Pero esos son ya Bueno, el tema fue que aceptaron la competencia de la Corte Interamericana, sí, y después actualmente no es la misma explicación que se está violando su soberanía. Porque ya tienen otro tipo de sistema, ¿no? El tema, El gobierno. sí, y entonces rechazan eso. O sea, bajo ese sistema, la protección de derechos humanos que nosotros tenemos aquí es diferente. No sé cómo lo tengan allá, su protección de derechos humanos, pero ya están fuera de la competencia internacional al haber desconocido. No, pues han violado tanto los derechos humanos esos países que ya, no les convenía. pues ¿cuántos se han salido de Venezuela y cuántos han salido de todos Cuando los se países? tumbó hay una pregunta así, si cuando se cayó el muro de Berlín, ¿de qué lado se fueron los alemanes? Sí. ¿De la parte capitalista o se fueron a vivir al comunismo? No, Todos se pasaron a Alemania Federal Sí. y no se fueron a la democrática. bien. Muchas gracias, doctor de Alba, muy precisa, muy explícita su explicación. Doctor Vázquez Azuara, ¿cuál es su punto de vista relacionado con este cuestionamiento que si viola la soberanía nacional que la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Gracias, doctor. Bueno, pues primero es muy importante, coincido plenamente con el doctor José Manuel de Alba, y es muy importante que tengamos presente para las y los televidentes que la soberanía de nuestro país es intocada si se respetan las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque, como lo decía el doctor José Manuel de Alba, aceptamos los tratados, reservamos lo que consideramos oportuno, y esto fue avalado por el Congreso de la Unión. Luego, entonces, estamos obligados a acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El error que se ha cometido en la actualidad es que queremos seguir mirando la estructura normativa del país como si se tratara de entes aislados, donde los derechos humanos se van reconociendo en diferentes rubros que se tratan de jerarquizar como en la extinta pirámide kelseniana. Pero hoy estamos advirtiendo con claridad un bloque de constitucionalidad o lo que la Corte ha denominado como ese parámetro de regularidad constitucional. De tal suerte que en el momento que la propia Constitución dice que los tratados serán parte de ella, ya la miramos como parte de la Constitución. Cuando dice que la jurisprudencia internacional también, todo se vuelve un constructo general. Ya no hay derechos humanos de fuente internacional, todos los derechos humanos se congregan en un constructo que parte de la Constitución, y esa Constitución legitima todo lo que se integra. De tal suerte que sostener que una sentencia de la Corte Interamericana viola la soberanía porque está pegándole a nuestra Constitución es totalmente incompatible con el artículo primero. Porque el artículo primero dice claramente esta Constitución y los tratados de los que forme parte. Luego entonces ya esos tratados son parte de nuestra Constitución. Es ese bloque de constitucionalidad que se tiene que respetar. Y también algo muy interesante que es importante tener presente es que ese artículo primero nos dice con claridad: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Principio pro persona, principio pro homine. O sea, que no importa qué norma sea, municipal, estatal, federal, tratado internacional, convención, se va a priorizar aquella que tutele mejor los derechos humanos, que favorezca más a las personas. Y si en este caso... Porque finalmente es lo que interesa. Es lo que interesa. Ente humano. Es correcto, el trasfondo de derechos humanos que más favorezca es el que hay que ponderar.
Luego entonces, si nuestra Constitución llega a tener una disposición que vulnera derechos humanos y un tratado internacional tutela mejor un derecho humano, entonces hay que interpretarlo y desestimar esa porción normativa. Claro que esto en los constitucionalistas de la vieja guardia, aquellos que todavía miran de manera muy positivista a la Constitución, pues consideran que esto es un error. La Constitución es sagrada y no se debe de tocar, pero esto ya está superado. La Constitución puede y debe interpretarse a la luz de los derechos humanos. Por tanto, en conclusión, no se viola jamás y nunca la soberanía de nuestro país. Muy bien, gracias, doctor Vázquez Azuara. Bueno, doctor Raúl Pimentel, ¿usted está de acuerdo en los conceptos vertidos en relación a este cuestionamiento, tanto del magistrado de Alba como del doctor Vázquez Azuara, o difiere de ello? No, estoy totalmente de acuerdo. Además ha sido una espléndida exposición y muy clara para los televidentes. Agradezco en principio la invitación que tuvieron a bien hacerme, y solamente quisiera complementar esto señalando que no hay nada que discutir. Es decir, desde que se hizo la reforma en el 2011 fue muy puntual, y dentro de la misma el Estado mexicano se sometió a las normas de carácter internacional, que además eso le da una legitimidad. Por ejemplo, no solamente se da en eso, celebra el TEMEC, por decir algo, que fueron los tratados de libre comercio anteriormente, y ahora el comercio exterior, y no discute nada del mismo, porque está sometido a él, y las reglas entre Estados Unidos, Canadá y México deben de cumplirse. Entre los tratados internacionales, México los suscribió hace muchos años y los aceptó toda la vida. Es decir, cuando se dieron los primeros casos de condena al Estado mexicano, los cumplió de manera puntual, y cuando se emitió la sentencia de Campos Algodoneros, de ahí vino toda la protección a las mujeres, todo el concepto de feminismo, feminicidio y toda esa protección, los derechos de perspectiva de género, nacen precisamente de una sentencia de la Corte Interamericana, y que México la acató integralmente. Y luego vino otra sentencia, que fue el caso Rosendo Radilla, que México la aceptó, y dentro de ella vino el control de convencionalidad, que México no lo tenía aceptado, ni tampoco había aceptado el control de constitucionalidad difuso, y sin embargo en ese momento dijo, tienen toda la razón, lo que la Corte Interamericana dice es correcto. Por lo tanto, si hay una norma que contravenga la Constitución, cualesquier autoridad debe estar sobre el imperio de la Constitución. Y si la Constitución contraviene, o una norma contraviene un tratado internacional, se debe hacer un control de convencionalidad y aplicar la norma que más favorece. Y esto muy claramente lo leyeron de manera textual en el artículo 1, y México ha cumplido con todas las sentencias y nunca ha impugnado ninguna. Es decir, ha entendido que se sometió a un tratado internacional, que se sometió fundamentalmente a los derechos humanos, porque en un sistema globalizado lo que debe prevalecer son los derechos humanos, y cambió diametralmente un sistema que era ius positivista por el ius naturalismo. Y dentro de él dijo, bueno, cada sentencia que se haga se cumple. El gran problema que se presenta es cuando es una sentencia que no conviene a mis intereses. Y entonces digo, no, ya no estoy de acuerdo porque tocaste una norma suprema. Bueno, pues si yo me sometí a algo, si yo voy a trabajar en algún lugar y me dan un reglamento, pues tengo que cumplirlo de manera integral. En el momento en que algo no me conviene, oye, no, es que no, bueno, si tú lo suscribiste y lo aceptaste, sí, te sometes a todo él. Entonces me parece que no hay absolutamente nada que discutir más que cumplirlo, y como decían nuestros amigos ya con antelación, dos entidades o dos países o estados en un momento dado cambiaron a un sistema autoritarista, y dentro del mismo dijeron, pues me salgo de la Corte Interamericana, dejo de suscribir los tratados internacionales, y lo único que la Corte les dijo, bueno, te puedes salir, nada más que las violaciones de derechos humanos cometidas con antelación a tu salida, debes responder de ellas. Es decir, porque no puede ser que cuando me van a condenar ahora diga, pues me salgo y ya no la cumplo. No, sí, esa la tienes que cumplir. De aquí en adelante puedes vulnerar los derechos humanos que tú quieras, porque puedes modificar tu Constitución y hacer lo que tú consideres. Este es un sistema en el cual cada país determina su régimen de gobierno interno, pero concretamente, si hay un tratado internacional, hay un mandato en la propia Constitución para cumplirlo, y hay una protección de derechos humanos para todos los gobernados, pues lo único que tiene que hacer el Estado mexicano es cumplirla integralmente. Muy bien, doctores. Pues las
las tres posturas son bastante claras y explícitas, así que vamos encontrando el buen camino para ello. Bien, vamos a ir a un corte que es breve y enseguida regresamos. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín, cuando del pecho se escapa una queja para ti. En un milagro callado se desmayó la ciudad. Por eso quiero tu sueño arrullar, sueño de albor y azar. En la Universidad de Jalapa buscamos una educación integral. El deporte es parte fundamental. Nuestros jaguares y nuestras jaguares dejan todo en la cancha. Y este espacio es espacio para ustedes. Espacio Jaguar, a partir de febrero, todos los lunes a las 5:30 de la tarde, a través de Acrópolis Multimedios y las redes sociales de nuestra universidad. Soy David Silva y te espero todos los lunes en Espacio Jaguar. Saca la garra, saber para trascender. Estamos de regreso, esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. Bien, pues como ustedes escucharon, estamos avanzando muy bien, analizando con estos expertos en el derecho constitucional las resoluciones de la Corte Interamericana y la soberanía nacional. Bien, pues el tercer cuestionamiento, doctor de Alba, finalmente en el actual sistema jurídico mexicano es dable sostener que la Constitución Federal puede y debe ser interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues creo que dentro del sistema en el cual pasamos de una sola interpretación de la ley a cuando ya podemos hacer ajustes, se puede decir, entre la Constitución y las leyes, pues tiene que ir avanzando. Hay muchas circunstancias que han ido avanzando, por poner ejemplos ya con relación al respecto, está la apariencia del buen derecho en las medidas cautelares. Estuvo antes en la jurisprudencia que ni la ley ni la Constitución. Fue allá por 1987, el ministro, en ese entonces magistrado Góngora Pimentel, en un momento dado interpretó que la suspensión, decía, es que no puede irse contratos consumados, dice, pero si es inconstitucional, ¿cómo le hago? ¿Qué hay aquí para poder salvar esto? Y hace una interpretación, dice, es que en el fondo tengo razón, dice, no, pero si veo el fondo, la ley no te permite eso, la ley nada más me decía que conozcas la existencia del acto reclamado, que no fuera consumado y que además no contravenía de orden público y social. Y si tengo la razón, no importa. Y el artículo 107 de la Constitución, en la fracción décima, decía, atendiendo a la naturaleza de la violación alegada, y era lo que se entendía como el acto reclamado, dice, y el ministro dijo, no, esto de la violación alegada es el concepto de violación. En la Constitución sí está, y sale la primera tesis de él, en ese contexto de que la apariencia del buen derecho debe utilizarse para analizar la suspensión.
Más adelante viene una contradicción de tesis porque era una blasfemia en ese entonces, era una herejía. Había cantidad de jurisprudencias que decía que la suspensión no se podía ver el fondo. Bueno, entra la novena época, y en la novena época, como la misma Constitución y todo, en el aspecto de la fracción décima, se consolida y se ale la jurisprudencia de la apariencia del buen derecho. Hay muchos avances que vienen precisamente de la jurisprudencia, y es en el 2011 donde ya en la fracción décima dice, deberá hacerse un análisis de la apariencia del buen derecho. No se había, y ahí la Corte hizo una interpretación para ajustar a los derechos humanos, hacerlos efectivos. Me parece que es algo natural que debe de hacerse, si no, partir de una interpretación meramente literal no nos permite hacer una interpretación en relación con los derechos humanos. Y en la Constitución está proteger, garantizar, proveer. Entonces estamos obligados a ello. Si hay una violación, se tiene que hacer. Y ahí no tiene que ver ningún otro poder, ¿no? No, es que es la misma Constitución, no más que el que tiene el alcance de interpretarlo caso por caso, porque es muy difícil. Cuando las normas se hacen de carácter general, es muy difícil que se aplique para todos los casos. Entonces se piensa que se hace una norma para todos, y luego alguien dice, pero a mí me parece que esto no cabe aquí. Inclusive ahora el nuevo sistema parte del sistema del precedente. El hecho, a ese le doy solución. Antes veía yo la norma, decía cuál era su alcance, y ahí tenía que caber todo, y de repente había cosas que no cabían. Y por poner un ejemplo rápido, en algún artículo del Código en el Código de Procedimientos Civiles, en el 210, establece que presentada la demanda se tendrá que, si se piden los alimentos, acompañadas con las actas de nacimiento, las actas correspondientes, se podrá otorgar los alimentos provisionales. Y nos llega a tocar un caso, dice, sí, viene en la reclamación, se presenta el señor y dice, es que la señora no tiene niño, yo lo tengo en la custodia, me está quitando el niño nada más, y tiene el acta de nacimiento. Ahí hicimos una interpretación del artículo 210 y la Corte misma después hace, en el caso, o sea, este caso no encaja exactamente, tenemos que hacer una interpretación conforme a la Constitución. No, esta es la jurisprudencia es la que hace las interpretaciones para que se ajuste. Caso por caso, la ley es general, y en el caso por caso tenemos que ver que se respeten los derechos humanos, y hay veces que no cae en hipótesis o hay que ajustarla. Y ese es el trabajo y la interpretación de la Corte. Muy bien. Doctor Vázquez, tenemos algunos agradecimientos, saludos para nuestro estimado televidente. Así es, mi querido doctor. Estimadas y estimados cibernautas, como cada jueves que generosamente nos complacen con el favor de su sintonía, y en esta modalidad de Noche de Debate que hemos implementado, tenemos el gusto de recibir saludos, comentarios y opiniones a lo largo de la semana, recordándoles que nos pueden contactar por vía del WhatsApp, por vía de Facebook Live, directamente a través del sistema de mensajes de esta plataforma, a través de las páginas oficiales, correo electrónico y toda forma de comunicación que tenemos implementada, y con gusto daremos a conocer sus saludos, comentarios, opiniones y puntos de vista. Con relación a los programas de la semana pasada, queremos saludar a quienes generosamente nos enviaron sus comentarios. Carlos Lobato, muchísimas gracias, nos felicita por el programa. David Quitano también nos felicita, estará pronto con nosotros en Noche de Debate también. Pepe Castro, un saludo, gracias por tu gentileza. Luis Marlio Silva también, muchísimas gracias por la generosidad de los saludos, y por supuesto también José Cepeda, que siempre cada jueves nos sintoniza. Gracias a todas y todos, y recordarles que nos pueden enviar sus puntos de vista, comentarios, opiniones y felicitaciones, y le daremos a conocer precisamente estas intervenciones a través de los programas subsecuentes. Muchísimas gracias, doctor García Méndez. Muchas gracias. Ahora, doctor Vázquez Azuara, últimamente se ha visto una afrenta contra el Poder Judicial Federal bajo el argumento de que se están liberando delincuentes. ¿Por qué este argumento resulta ser incorrecto, o usted piensa que sea correcto? Gracias, doctor Carlos García Méndez. Es una pregunta muy importante porque se está proyectando a la opinión pública una idea equivocada.
se está tratando de generar la percepción que en el plano de la primera instancia y de la investigación se está generando un buen resultado, pero cuando esto transita a un medio de impugnación ordinario o extraordinario, en este caso el juicio de amparo, y se le da un giro a la sentencia original, esto ya se traduce como impunidad, como un acto deliberado, como la liberación sistemática de delincuentes, y esto no es así. Y no es así porque las dos grandes reformas que convergen en materia penal no entraron en el sistema jurídico mexicano a la par, sino que tienen un tiempo de desfase considerable. La reforma del sistema penal acusatorio entró el 18 de junio de 2008 y la de derechos humanos el 6 y 10 de junio de 2011, que involucró la de la ley de amparo. Entonces, entre el que el sistema garantista penal alcanzaba al nuevo paradigma de derechos humanos, seguíamos con la costumbre del sistema inquisitivo mixto, donde primero te detengo, luego te pregunto y al final te ofrezco una disculpa. Y entonces la gente estaba acostumbrada a mirar la detención como algo común. Te señalo, fuiste tú, te detengo. Esa era la visión común. Llega el nuevo sistema de justicia penal que privilegia la presunción de inocencia, dejando todavía un pequeño eslabón que era la prisión preventiva oficiosa, hoy ya erradicada del sistema jurídico mexicano, y entonces cuando alguien era detenido y no se quedaba en prisión, la gente se sorprendía. Oye, pero ¿por qué liberas a ese delincuente? Pero no es un delincuente, todavía no lo juzgan, todavía ni siquiera hay datos o medios de prueba, hay indicios. Hay indicios, y con el indicio y el señalamiento de un catálogo de delitos era suficiente para detener a alguien. Entonces nos quedamos con la idea de que esto era lo correcto, cuando la medida cautelar no es una sanción anticipada, apenas te van a juzgar. Oye, pero tú eres el imputado, ¿y qué te da la calidad de imputado? El que llegó a denunciar primero o al que le creen que es la víctima. Tú eres víctima porque denunciaste y él es imputado porque lo está señalando, nada más. Pero todavía no hay nada concreto. Entonces, claro, se integran carpetas, se trata de investigar, fincar responsabilidad, y entonces las carpetas llegan a resoluciones, a autos de vinculación, a medidas cautelares que no están integradas bajo una estructura poderosamente bien fundamentada en el derecho, y llegan al amparo y se caen, es lógico. Y entonces cuando se caen y la gente queda en libertad, inmediatamente viene la defensa de quienes iniciaron en las primeras fases. Oye, ya los liberaron arriba, pero los liberaron arriba porque la función del Poder Judicial Federal es que se garanticen los derechos humanos, la tutela efectiva de los derechos humanos, y si de origen el asunto viene endeble, pues no se podrá sostener en alzada. Lo riesgoso sería que el Poder Judicial no hiciera lo que está haciendo, que no revisara los casos, que no emitiera la sentencia, porque entonces sí, claro, me detienen a mí y no tengo posibilidades de salir jamás, porque ya no hay ningún órgano que me vaya a defender. Entonces, las y los ciudadanos tienen que tener claro que muy lejos de ser criticable la labor del Poder Judicial Federal, es loable en la medida en que es el único eslabón que no está comprometido con los estados y que puede ser garante de los derechos humanos y que puede tutelar de manera efectiva los derechos humanos. Muchas personas que han compurgado sentencias injustas, al paso del tiempo, gracias al ámbito federal, recuperan su libertad o se les restituyen en lo más posible sus derechos. Entonces, a respuesta muy concreta, por supuesto que no es una puerta giratoria para liberar delincuentes, no es un poder que genere impunidad. Muy lejos de todo ello, es el eslabón que tenemos para poder garantizar el acceso a los derechos humanos y a un acceso a la justicia pronta, completa e imparcial. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Y si no hay un poder judicial autónomo e independiente, tampoco tenemos democracia. Y eso sí sería muy riesgoso. Bien. Ya en base a este cuestionamiento, ¿por qué este argumento resulta ser incorrecto, doctor? Pues muchísimas gracias. Por diversas razones.
La primera de ellas es la particularidad de que hemos venido evolucionando en protección de los derechos humanos de la sociedad de manera paulatina pero positiva. Y dentro de ella, por ejemplo, en 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya se habló de la presunción de inocencia, es decir, no estamos hablando de nada novedoso, sino tiene cientos de años que está esto. Y dentro de la misma, en México hasta el 2008 es cuando se viene a plasmar por primera vez de manera expresa en la Constitución. Pero en esa evolución que tenemos, que todo el mundo la entiende y todos saben, y es el axioma fundamental, todo el mundo dice, bueno, pues no puede estar en la cárcel una persona porque tiene la presunción de inocencia. Hasta que se demuestre su culpabilidad, tendrá que ser sancionado, ¿verdad? Un padre de familia no le pega a su hijo nada más por una queja que haya. Primero lo interroga, oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y luego viene un castigo cuando está demostrado. Entonces, en este caso, esa presunción de inocencia es muy favorable para todos los ciudadanos. Estamos hablando de más de 135 millones de ciudadanos que disfrutan de esa presunción de inocencia. El segundo aspecto y complementario de ello es la particularidad de que no había ninguna discusión, entramos al sistema garantista, en el 2016 instauramos el sistema acusatorio en todo el país y todo estaba muy bien, ¿verdad? Porque era muy sencillo, bueno, para delitos de carácter grave impongo una prisión preventiva oficiosa y las personas se quedan. Y con eso calmo a la ciudadanía, le digo, si es un homicidio, es un secuestro, es una violación, esta persona se queda dentro. Hasta ahí íbamos bien. Pero luego ampliamos ese catálogo y metimos de 6 delitos que había, metimos a 16, y dentro de ellos, algunos de ellos con sus agravantes o calificativas. Entonces esto nos da un número muy elevado, y ahora cualquier persona resulta que aunque se presume inocente, se queda en prisión. La regla, la sociedad sí la entendía, y fue una frase muy famosa en la cual decían, es preferible ver a un culpable en la calle que a un inocente en la cárcel. ¿Verdad? Esto fue una regla. Bueno, pues dentro de esta es la que nosotros hemos seguido. Finalmente, en este entorno, viene un caso específico, precisamente el de Huintla-Zompantli, en el cual capturan unas personas en la región entre Orizaba y Puebla, se les descompone su vehículo, se detienen a arreglarlo, llega la policía, los interroga y se encuentra con que tienen ahí una propaganda subversiva. Dicen ellos, bueno, es que traíamos 2 personas más que venían con nosotros y que dijeron que iban por agua y se desaparecieron, pero esa mochila es de ellos. No, pues te quedas detenido. Entonces vamos a revisar el vehículo, revisan sus pertenencias y les decretan un arraigo por 90 días. En aquella época se permitía por 90 días. Y dicen, bueno, 90 días y ahora una vez vencido el arraigo te mando a México por delincuencia organizada por el delito de secuestro. El juez de distrito dice, no, pues no hay tal secuestro, los libera. En el momento en que los libera los vuelven a detener, no, pero ahora no es por secuestro, ahora es por terrorismo. Y van, catean su domicilio de ellos, encuentran unas gráficas del Che Guevara. No, pues ahí está que ustedes forman parte de un partido revolucionario, contrario a la Constitución. Dice, investigan y pero además tienen un hermano en Guerrero que forma parte de ese grupo, por lo tanto ustedes forman parte de él. Así los tienen detenidos, les dictan una sentencia de 4 años de prisión por el delito de terrorismo. Y para esto, para legitimar la detención, dicen, no, pero además le ofrecieron dinero a la policía, va por cohecho. Y entonces le dicen, bueno, por cohecho y por terrorismo. 4 años. ¿Qué prueba? Nada más con el hecho de haberlos encontrado. Exacto. Entonces dicen 4 años por terrorismo, 3 meses por cohecho, y ahí están. Pero resulta que cuando el asunto sigue su curso, pues dentro de eso se demuestra que no hay tal terrorismo, solamente se quedan con el cohecho, que era de 3 meses. Y en razón de esto dice, oye, pues dásela por compurgada, ya llevan 2 años y medio en prisión. Se la dan por compurgada, pero viene la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana condena a México. Le dice, oye, en principio, el arraigo violenta el derecho de una garantía de audiencia y un derecho de presunción de inocencia. No le das una prioridad de contradicción, no le haces saber por qué lo detienes y estás en una simple investigación. Y el segundo lugar, la prisión preventiva debe ser justificada, no puede ser en automático. Y luego ya viene el siguiente caso, ¿verdad? Que es el de García y Reyes Alpizar, y dentro de él igualmente están más de 17 años en prisión, condenan a México,
Dice, oye, México, debes desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Lo que tiene que haber es una prisión preventiva justificada. Sí pueden estar las personas en la cárcel, pero justifica por qué hay la necesidad de que estén. No en automático, porque a alguien le atribuyes un hecho delictuoso, ya se queda. Esto genera que finalmente ante estas resoluciones y el control de convencionalidad hay que probarlo. Y entonces ahora a través de los amparos, las instituciones del Poder Judicial Federal, pues lo que han hecho es darle seguimiento a esa protección de los derechos humanos, a ese control de convencionalidad, y en razón del mismo lo que están diciendo, no están liberando delincuentes, están diciendo se concede el amparo para que tu juez repongas el procedimiento, escuches a las partes, y si la Fiscalía te justifica la necesidad de que siga en prisión, puedes aplicar esa medida cautelar, pero tiene que estar justificada. Tiene que haber o un temor de que se sustraiga la acción de la justicia, un riesgo de que obstaculice el proceso, o la particularidad de que intimide a la víctima o los testigos. Si no se da ninguna de esas hipótesis, le puedes aplicar las otras 13 medidas cautelares, con excepción de la prisión preventiva. Concretamente, y cierro esto, en ningún momento el Poder Judicial Federal ordena la libertad. Lo único que ordena, dice, oye, pondera si esta medida es la correcta, ¿verdad? Pero tiene que estar justificada. Y segundo lugar, de no serlo, aplícale cualesquiera de las otras medidas. No le está diciendo sales libre, no le está diciendo eres inocente. Está diciendo continúa tu proceso, pero continúa tu proceso bajo un principio en el cual haya la seguridad de que no te sustraigas a la acción de la justicia, y si resultas condenado, te impongan la sanción respectiva y la puedes cumplir. Totalmente. Muy bien. Muchas gracias, magistrado. Doctor de Alba, en la práctica, en sus vivencias como impartidor de justicia, ¿ha tenido que ver este argumento? Bueno, me gustaría seguir abundando en el tema, sí, y voy a partir de cómo estructuré, en el sentido de que esto es como una póliza de garantía. Ahora, el primer punto que hay que preguntarle a la gente, si saben que es un chivo expiatorio. El chivo expiatorio es aquel donde en la antigua Grecia o los griegos, no más, creo que los mismos judíos, en fin, antiguamente no tengo el dato preciso, pero en él quemaban a un cordero y en él expiaban sus penas. Entonces, el cordero no había problema, ahí todo se junta. En este caso es poner a un culpable sin que tenga, en un momento dado, vamos a meter a alguien a la cárcel, sin pruebas. Nada más es porque tenemos que, al Estado en un momento dado tiene una presión, y entonces tiene que tener un chivo expiatorio, y va a agarrar a cualquiera de nosotros y lo va a poner ahí. Y está bien si con eso se calma, pero ¿quién le gustaría ser el chivo expiatorio para que en él se compurgaran todas las penas? Para que ahí quedara saldado, ahí pudiéramos suponer que con eso ya impartió justicia. Impartir justicia no es dictar prisiones preventivas, es llegar a la sentencia final. Y volvemos a lo mismo. En las garantías, en la Constitución tenemos una póliza de garantía, el 16 constitucional. Nadie podrá ser privado si no es, nadie podrá ser molestado si no es con mandamiento escrito de autoridades competentes. Estas detenciones, todas las que dice nuestro amigo doctor Pimentel, en realidad todas son en violación de garantías. Detienen a alguien nada más, ¿por qué está parado aquí? ¿No? Y de ahí vamos a revisar el vehículo, trae droga y armas. ¿Yo? ¿Y dónde se veían? No, ahorita que abrimos el vehículo, pues ya violaron las garantías. A esa persona no la deberían de haber detenido así. No se puede detener para ver qué trae. Es la práctica actualmente y les ponen todo lo que haya para que se acredite el delito, ¿verdad? Se la libró la compañera juez aquí del estado en que ya le estaban haciendo disparar un arma o que ya traías una pistola. Estaba en México, muy tranquila, en un espacio público andaba y no se fuera a fugar. Pero para detenerla con algo más de lo que le van a investigar, porque no la detuvieron a proceso la otra es para investigar, pero la detienen en flagrancia con otro delito. Esto es muy común. ¿A quién le gustaría ser el chivo expiatorio? En este contexto, lo único que pasa es que los jueces tenemos que hacer un análisis
de la detención, de la consignación, si hay una detención, el auto de vinculación y la prisión preventiva, como bien lo señalaba el doctor. Exactamente en la ley, en la Convención Americana y en la misma Constitución está la presunción de inocencia. Nadie podrá ser privado sino hasta que termine un juicio. Si no termina un juicio, yo no tengo por qué compurgar una pena. Aunque tengo por el otro lado la presión y la tutela efectiva, las víctimas que dicen, pero se me puede fugar, no voy a tener una justicia efectiva si sigue el proceso y se me va a fugar. Y entonces hay condiciones que señala la ley, cuáles son, que ya están muy bien explicadas, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Pues que yo esté amenazando, pero todo eso lo tengo que probar para quedar en prisión preventiva en ese momento. O sea, tengo que señalar estos casos, y si no estoy en estos casos de suma gravedad, que ya se señalaron, si no estoy en estos casos, la previsión tiene que ser con un brazalete, ven a firmar, lo menos gravoso, porque lo que menos tengo que hacer es, decía, no es una pena adelantada, sí es una pena adelantada, es tutela anticipada de una pena. Y si voy a tener que dar la tutela anticipada de una pena, en este caso tengo que tener los elementos, y muchas veces no hay elementos con un solo indicio, o algo muy vago, con una declaración de una persona que dijo que vio que en un palenque a una persona fue el que lo mató, pero él no lo vio, se lo dijo un testigo protegido. No hay ningún indicio, y con eso se formó una carpeta y esa persona está por un delito grave. Ahora, el tema es los delitos graves también. La Corte Interamericana lo que nos vino a decir, que determinar delitos graves y con prisión preventiva de oficio, o sea, sin estudiar, viola la propia Constitución, porque todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. El 16 nos dice que hay que estar fundado y motivar. Cuando yo pongo una pena oficiosa, no fundo, fundo pero no motivo, basta que esté en la hipótesis y cae. Y la Corte Interamericana lo reafirmó porque tiene, ahora sí que en forma de espejo, también la Corte Interamericana, no la Corte, la Convención Americana señala las mismas razones. La prisión preventiva debe ser razonable, y no puede ser razonable si no estoy haciendo el análisis comparativo y no fundo y motivo. Eso, y además dice la Corte Interamericana, viola la independencia judicial. La independencia judicial al no permitir hacer un análisis y ponerla oficiosamente, o sea, basta que me lo diga el legislador, el ejecutivo en la norma, y yo voy a meter a la gente directamente. Bueno, eso y nada, un poder judicial sin independencia no sirve de nada. Si solamente nos vamos a someter a las decisiones del Ejecutivo o Legislativo en este contexto, dijo la Corte Interamericana, cuando la prisión preventiva oficiosa se determina sin hacer análisis, viola el principio de división de poderes, la independencia judicial, y por esa razón determinó que la prisión preventiva oficiosa no es constitucional ni convencional. Y el Estado, los jueces mexicanos, sí, tenemos la obligación de acatar la resolución, y como bien lo dijo el magistrado Pimentel, no se están liberando en ese contexto. Lo único que se les dijo, cambia la prisión preventiva oficiosa y razónasela. Si no la puedes razonar conforme a las reglas que tenemos, si no la puedes, lo tienes que soltar, pero son las reglas que están en la Constitución y la ley las que se tienen que cumplir. La prisión preventiva oficiosa no me permite eso. Castigo directamente, y volvemos a lo del chivo expiatorio, nomás metemos a gente o considero determinados delitos. Los nazis, ¿qué hacían? Hacíamos un estigma y pensamos que íbamos a sacar de las problemáticas del Estado lo iba a solucionar echándole la culpa a los judíos. Y siendo judío vas a la cárcel y vas al campo de concentración. Y se acabó. No se razonaba, se pone así. Aquí señalar, los que estén aquí, estos no tienen derechos. Este proceso de las personas que están en prisión oficiosa no tienen ningún derecho. Y los que estigmatizo, y ya los estoy señalando que son pederastras, que son esto. Y lo peor del caso, exhiben a los jueces que están tomando las decisiones valientes, porque es muy complicado para los jueces federales estar expuestos él y su familia. No puede señalar, existen los recursos ordinarios que deben de agotarse si no se está de acuerdo. Pero si ponen a un juez y lo exhiben ante la Cámara y soñan, estos soltaron esto, no lo soltaron, como bien lo dice. Nomás dijeron, no procede la prisión preventiva oficiosa. Tiene que seguirse
en un proceso con una medida cautelar conforme al 16 y conforme a la Convención Americana. Muy bien, doctor de Alba. Bien, pues como ustedes saben, estimado cibernautas, en televisión se va el tiempo muy rápido. Hemos llegado casi al final de esta noche de debate y análisis a fondo, pero vamos a pasar a la sección de las conclusiones. Empezaré yo por el doctor Vázquez Azuara. Muchas gracias, doctor Carlos García Méndez. Sí. Sin duda, coincido con mis colegas en este panel tan enriquecido. Estamos en una estructura normativa neoconstitucional que pondera los derechos humanos por sobre todas las cuestiones inherentes a una estructura jurídica y política. Por tanto, abandonamos ese positivismo extremo. Las normas, aún siendo vigentes, pueden ser desestimadas por los medios de control constitucional en caso de que evidentemente trastoquen o vulneren o violen derechos humanos. La sentencia de la Corte Interamericana, en este caso García Hernández y Reyes Alpizar versus México, nos da una muestra de lo que puede representar un gran problema de traer a la Constitución una disposición normativa que evidentemente perjudique derechos humanos. El arraigo, la Corte siempre dijo que era inconstitucional, y dice la legislatura federal, es inconstitucional, no te preocupes, lo subimos a la Constitución y ya es constitucional. Pero eso no quiere decir que no sea violatoria de derechos humanos, porque lo miramos desde un trasfondo convencional ahora. Y no ha sido sencillo que asimilemos esto. La propia Suprema Corte cometió un error muy grave al emitir una contradicción de tesis 293 de 2011, que después con el tiempo reconoce el error y bajo una nueva reflexión determina que esta no es absoluta, pero ponía a la Constitución, a los tratados a la par, privilegiando las restricciones a derechos humanos en la Constitución. Y esa endeble contradicción de tesis fue su única defensa ante la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana le contesta a la Suprema Corte: ¿sabes qué? No me digas que un criterio tuyo que interpreta el artículo primero va a desbaratar el control difuso y esta estructura neoconstitucional que tú misma has aceptado en el aparato jurídico tuyo. Sí. Es decir, tu jurisprudencia, tu criterio del Pleno no puede estar por encima de todo, porque además tampoco es más proteccionista que la Constitución. Y entonces la propia Corte se da cuenta cuando llega esta ley de austeridad y el presidente de la República le dice a los ministros: te voy a bajar el sueldo. Y los ministros dicen: no se puede porque está en la Constitución prohibido. Y dice el Ejecutivo: entonces, si está prohibido en la Constitución, voy a modificar la Constitución. Y como tú dices que se deben privilegiar las restricciones, es jaque mate. Y entonces la Corte dice: bueno, la 293 no es absoluta, puede cambiar. Pero ya después de que se da cuenta la propia Suprema Corte que no podíamos seguir preservando ese sistema donde la Constitución tendría que seguir siendo suprema. No, porque ahora no hablamos de ordenamientos jurídicos, correcto, ahora hablamos de derechos humanos. Afortunadamente, de esa contradicción de tesis 293 a la fecha, las resoluciones han sido eminentemente progresistas. Ya se entendió finalmente, ya el hecho de que ahora se desestime la prisión preventiva oficiosa, muy a pesar de estar en la Constitución, y ya se esté desestimando, y eso ya nos revela que finalmente ya se entendió este nuevo diseño neoconstitucional. Para concluir, yo sí considero que la medida cautelar, sí considero, no es una sanción anticipada para nada, es una medida cautelar. La sanción es como consecuencia de una sentencia. El aparato sancionador, ese famoso poder punitivo del Estado, viene como consecuencia de una sentencia. La prisión preventiva es una medida cautelar, caucional, que no se descuenta el quantum, sí, eso es indiscutible, pero eso no quiere decir que sea una sanción anticipada, porque si esto fuera así, la presunción de inocencia, como ya se sabe, se desbarata. ¿Qué es la medida cautelar? Y lo dijeron muy bien: peligro de la sustracción de la acción de la justicia, se ponga en riesgo la vida de la víctima, de los testigos, evidentemente que no se garantice el libre desarrollo del procedimiento bajo los principios de idoneidad y proporcionalidad. Pero si no hay esto,
la medida cautelar de prisión preventiva no es una sanción anticipada, no es para ver en prisión a alguien antes de que se dicte sentencia, es únicamente una medida cautelar, caucional, para evitar que haya un daño posterior de imposible reparación, pero si no se justifica, no hay. Obviamente, si te detienen, se descuenta el quantum, eso es lógico, pero no podríamos mirar la medida cautelar de prisión preventiva como una sanción anticipada, porque entonces nos desdecimos de la presunción de inocencia que existe en el orden internacional. Lo que sí es muy cierto y debemos tenerlo muy claro es que esta sentencia de la Corte en contra de México sienta un precedente brutal, aunado al que recientemente emite respecto del INAI, son cambios progresistas que nos revelan con suma claridad que la visión neoconstitucional finalmente, después de tantos años, del 2011 para acá, está surtiendo efectos loables. Y en la medida en que se preserve el sistema de pesos y contrapesos, es en que podremos seguir esperanzados en un Estado de Derecho. En el momento en que la independencia judicial se fragmente, ahí sí debemos empezarnos a preocupar porque estaríamos en una transición hacia una dictadura con disfraz de democracia. De esta manera concluyo. Muchas gracias, doctor. Fue muy espléndido. Gracias. Doctor, ¿cuál es la conclusión del tema que hoy abordamos? Yo nomás quisiera darle a la sociedad y en general que a nadie nos gustaría ser un chivo expiatorio. Nunca sabemos quién es el chivo expiatorio y podría ser yo. El día que quiera, el día que sea yo el chivo expiatorio, quisiera yo que se dieran las reglas que se establecen para la detención. Mientras no tengo yo ese problema, el problema es ajeno, pues no tengo. Decía un poema que decía vinieron por los negros y no dije nada, vinieron por los homosexuales y no dijeron nada, vinieron por los judíos y no dije nada, vinieron por mí, nadie dijo nada. Entonces, ese es el tema, pero el Poder Judicial es el instrumento o es esta función del Estado que sirve para garantizar los derechos humanos, entre ellos en que la presunción de inocencia, y después discutimos lo de creo que hay diferencia entre tutela anticipada y medida cautelar. Ponerme un brazalete es medida cautelar. No sé cómo le pudiéramos explicar a Rosario Robles que no estuvo en la cárcel, no se le privó de la libertad, sino que se le dejó nada más preventivamente, pero estuvo 10 años. En fin, pero es otro tema. Pero aquí es que el Poder Judicial es el encargado de que cuando alguien lo detiene, se reúnan los requisitos que establece la Constitución y que resuelve los tratados internacionales. Cuando eso se contraviene, el Poder Judicial no puede hacer otra cosa, con todo lo que implica. Hay una gran tensión en determinados momentos, es muy complicado para muchas el poderlo hacer, pero el Poder Judicial tiene, en ese contexto, está para eso y no se están violando los derechos humanos y soltando delincuentes. No se suelta delincuente porque efectivamente hasta que no existe una sentencia en que alguien no haya sido oído y vencido, no se puede catalogar como delincuente. Hasta este momento su presunción de inocencia debe de prevalecer, pero para podérsela restringir tiene que tener ciertos requisitos y nosotros somos los encargados de velar esos requisitos, y cuando no se dan, con toda la pena y con toda la presión que se da en medios y todo esto, se la juega el Poder Judicial, y ahí están los jueces federales respondiendo para garantizar los derechos humanos de todas las personas, de las víctimas y de los acusados. Y para eso está el Poder Judicial. Muy bien, magistrado de Alba. Doctor Pimentel, ¿con qué concluye usted este tema? Muchísimas gracias. Bueno, en principio, agradecer a la Junta Académica y a la Universidad de Jalapa la distinción de entregarme el próximo 1 de septiembre a las 5 de la tarde el doctor honoris causa, y que luego del conocimiento público como un agradecimiento especial por esas atenciones. Y en el concepto general, a mí me parece muy sencillo. A los niños desde pequeños se les enseñaba, se les ponía un cuadrito y en un cuadrito les decían hay 3 poderes que son los que gobiernan a un Estado. Uno de ellos que hace las leyes, otro que las aplica y otro que las ejecuta. Y así de sencillo era, cada uno tenía una función, una actividad,
y dentro de ellas que se buscaba por la paz y la tranquilidad social. Entonces, cada órgano tiene una función determinada, no hay un poder con supremacía sobre el otro, los tres están en la igualdad de condiciones, y entonces realmente, si hay una serie de condenas de carácter internacional, el gran problema que nos presenta es que conforme se siga insistiendo en la prisión preventiva oficiosa, pues va a haber más quejas ante la Comisión y ante la Corte Interamericana, y en todas ellas México va a venir siendo condenado. Cada vez vamos a tener más condenas que son una serie de agravios para un Estado. Dentro de ellas se condena en principio por la vulneración de esos derechos humanos y dice, bueno, en primer lugar, dale publicidad, publica en el diario oficial de la Federación que hay una sentencia en tu contra. Segundo, haz un reconocimiento público. Los altos funcionarios deben convocar a las víctimas y a la sociedad para pedirles perdón y hacer un reconocimiento de la gravedad del acto. Tercer aspecto, capacita a tus servidores públicos que no cumplieron vulnerando los derechos humanos. Cuarto, indemnízalos conforme al proyecto de vida a las víctimas que sufrieron esa afectación. Quinto, dales una atención de carácter psicológico y de carácter médico para resarcir esos daños generados. Y viene una serie, un catálogo de condenas y finalmente terminan diciéndole, y además de eso, modifica tu ley. Bueno, pues tan simple como eso. Si mi ley no se está pegando a los derechos humanos, no se está pegando a un principio de legalidad que debe de prevalecer, pues lo que tengo que hacer es cambiarla y no ponerme a discutir con otros órganos. A mí me parece que para un correcto sistema de gobierno, lo que tenemos que hacer es un respeto de cada uno de los órganos a la función que le corresponde, y con eso no tendríamos ningún problema. Yo podría señalar al final que la justicia debe ser la antorcha que ilumine al mundo. Muchas gracias, doctor Pimentel. Doctor Baltasar, ¿cuál es su conclusión en esta noche de debate de este tema? Pues agradecer también, doctor García Méndez. La verdad es que ha sido una retroalimentación extraordinaria con dos brillantes juristas que aquí nos acompañan. Por supuesto, la magnífica conducción de usted, doctor. Y yo me suscribo a lo que he manifestado. No hay una violación a la soberanía. No hay ninguna contravención. El Poder Judicial no está liberando delincuentes. Ya no se debe manejar ese discurso en medios de comunicación. Los que saben de derecho entienden claramente que ese discurso es solamente para denostar la imagen de uno de los poderes que está haciendo un contrapeso real a determinadas conductas del Ejecutivo que son cuestionables. Entonces hago votos, de verdad hago votos como académico e investigador en ciencias jurídicas, que no solo se frene ya esa campaña de desprestigio, sino que además se valore mucho el trabajo de la autonomía judicial en las diferentes esferas, federal, locales, porque solamente quienes en verdad procuran justicia bajo una ética profesional podrán hacer la diferencia para una mejor sociedad. Hago votos por ello y agradezco siempre la invitación, doctor. Pues muchas gracias. Y pues deben estar conscientes todos los funcionarios que hacen y abusan a veces de todo eso, porque también pueden ser sujetos de algún asunto penal o civil, y van, cuando hayan sido o estén en el poder ejecutivo o legislativo, la Suprema Corte los puede llamar a cuentas, ¿no? Y perdón, lo que dijo el doctor de Alba y que ya tras bambalinas me platicaba el doctor Pimentel, todos aquellos que hoy tan afanosamente critican al Poder Judicial, el día de mañana que necesiten del Poder Judicial van a cambiar radicalmente de postura. Entonces todos los que hoy critican, y como lo decía el doctor de Alba, veo al de enfrente que es detenido y no digo nada, pero el día que me detienen a mí, entonces sí ya empiezo a comprender el grado de afectación que causa. Y quisiera que alguien imparcial me ayudara de una injusticia o una arbitrariedad. Entonces necesitamos vivirlo, lamentablemente, el chivo expiatorio que decía el doctor de Alba, y lo decía el magistrado Pimentel. Todos aquellos pronunciamientos que hoy tan afanosamente se hacen en contra, el día de mañana van a necesitar de la justicia federal, y esperemos que evidentemente les respondan con toda la integridad como lo han hecho hasta el momento. Pues eso es lo más importante, y por eso existe esa división de poderes. Así es, correcto. Que a veces la han vulnerado, pero pues
Ni modo, vivimos en México. Bien, Gracias. pues hemos llegado al final de esta noche de debate. Muy agradecido con todos y cada uno de la intervención de nuestros invitados a este panel y pues sus opiniones que nos ayudan a comprender el tema que hoy nos ocupan debido a la cultura jurídica, su experiencia que tienen en el discurrir como impartidores de justicia, y en el caso del doctor Vázquez Azuara como un joven investigador y un joven que ha estado del otro lado, donde es al lado de la judicatura. Bien, pues muchas gracias. Muy buenas. Bueno, agradecemos sobre todo al equipo de producción que encabeza Héctor Montes de Oca y Jorge Rodríguez, para que todo salga bien. Muchas gracias, muy buena noche, nos vemos en la próxima.